O y C con respecto a O. Eso serían como lo que nos interesaría calcular en un problema como este. Entonces, en este caso yo les decía que hay muchas formas de resolver el problema, ¿verdad? Uno podría, no sé, calcular, asociar un grafo acá, podríamos como modo de ensayo, pensar en un pequeño grafo, lo voy a hacer chiquitito. Aquí tenemos las tres ramas, tres elementos, y aquí en la salida tenemos también tres elementos. Este nudo es el mismo, ¿verdad? Y este punto es el mismo. Y este que está acá es el mismo. Entonces, técnicamente hablando, este problema tiene un nudo, el A, el B y el C. Y no tiene más nudos, porque el O es el mismo que el A, que el N, el A grande es lo mismo que la chica, el B es el mismo que la B chica, o sea, es un grafo que tiene esta forma. Ese sería el grafo, porque los elementos de alguna manera están en paralelo. Entonces, como están en paralelo, lo natural es que uno tienda a crear un circuito que circule por acá. Ahora uno podría hacer este circuito igual, dar la vuelta por ahí, venirse por acá, una serie de cosas, pero en general, en un circuito como este, dibujado de esta forma, el sentido natural es hacer, lo voy a hacer un poco más grande, y esto sería la carga, esto sería la carga, y esto sería la carga. Ingrid, ¿sí? Profe, le hago una consulta. El software ya se recepcionó, ¿cierto? Sí, está comprado. Está funcionando. Ya, sí, porque tengo que ahora recepcionar la orden de compra. Sí, páguelo nomás. Ya, eso mismo. Ya. Ya, entonces ahora voy a mandar la recepción de la orden de compra para que pague la factura. Ya, perfecto. Ya, chao, profe. Chao. Bien, entonces vemos ahí que lo natural es hacer entonces esa forma, porque visto de otra forma, cada fuente queda en paralelo con una impedancia. Y visto de esa forma, la solución es bien simple, es simplemente la corriente se calcula dividiendo el voltaje por la impedancia. Y ok, no hay más que hacer. Bueno, pero este es un problema más simple, es casi un problema filosófico de cómo resolver esta red. Así que por eso que pasamos al segundo caso un poquito más complicado, en el cual ya no existe el conductor de retorno por neutro. Y en este caso no tenemos mucha alternativa. El grafo acá, en este caso, a diferencia del otro, las cargas no quedan conectadas en paralelo, como en el caso anterior. Los temas de los circuitos tienen
tiene su ventaja y desventaja, porque dibujar algo siempre es más fácil para entenderlo, pero también la gráfica también traiciona. Y yo creo que uno de los problemas que uno tiene con los circuitos eléctricos es que visualmente a veces se confunden. En este caso, nosotros vemos que esta carga, que está aquí, que tiene este mismo punto, que tiene este mismo punto, y los únicos nudos distintos son estos. Este es un nudo, este es un nudo, este es un nudo, este es un nudo, y este es un nudo. El resto no son nudos, esta es la misma rama. Así que este elemento queda con este, ¿verdad? Así que aquí como que tampoco hay mucho espacio para inventar mucho, a no ser que uno quiera complicarse la vida. Así que las mallas que tenemos aquí prácticamente son casi naturales. Y eso es lo que hacemos acá. Cuando más algunos plantean la malla en el sentido contrario, poniendo una corriente para allá, la otra para allá, como se le antoje, pero al final la cosa es lo mismo, funciona y se puede calcular la solución. Bueno, en este caso hay que recorrer el método del método de Lazo, que para eso se enseñó. Y acá, ¿no es cierto?, tenemos la matriz de la solución del problema, es decir, la matriz impedancia-Lazo multiplicada por el vector fuentes de voltaje que nos da la corriente. Y hay que hacer el inverso y hicimos esto en MATLAB. Y ahí estaría la solución del problema. Entonces, una de las cosas que yo les quería mostrar ahí es que la corriente que se calculó en este caso, esta que está acá, estos 22 amperes menos 45 es la misma corriente que salió acá, po. O sea, esta corriente es la misma que esta que de acá, cuando el circuito está con retorno por tierra. Y lo mismo pasa con I sub B e I sub C. Ahí lo tienen, 22 menos 165, 22,75. Y eso es porque cuando calculamos la corriente por el neutro, acá nos dimos cuenta que la corriente que se devuelve por acá es cero, porque las corrientes están equilibradas, ¿ya? Al estar las corrientes equilibradas y hacer la suma geométrica, nos damos cuenta que, no sé, pues pondríamos acá I sub A, aquí a continuación pondríamos I sub B, y después I sub C, y llegaríamos de nuevo al origen, que es cero. Entonces, a pesar que son tres corrientes distintas de cero, la suma de ellas es cero, porque son sistemas equilibrados. Y es como un triángulo equilátero, ¿no es cierto? Todos los lados iguales, y al final uno da la vuelta y vuelve al principio. Como no hay corriente por acá, uno puede omitir ese conductor. Y nada cambia en el circuito, ¿ya? Esa es como la conclusión que uno puede sacar. Bien, entonces, utilizando esa particularidad que tienen los circuitos en estrella balanceada, cuando todas las impedancias son igual, es que se ideó un método que se llama el equivalente monofásico. Y supuestamente el método del equivalente monofásico se creó para poder facilitar los problemas, para poder resolverlo de una manera que podamos hacerlo en un papel. Recuerden ustedes que llevamos más de 100 años de historia en la ingeniería eléctrica, con equipos funcionando, y no siempre tuvimos computadores, así que no siempre era fácil resolver los problemas de ingeniería cuando había que hacerlo a mano. Entonces, gran parte de los primeros 50 años en adelante, la mayoría de los ingenieros se dedicaron a construir metodologías que fueran simplificatorias del exceso de cálculo que involucra hacer los análisis de las redes. Pero toda simplificación tiene su costo, porque significa aprender reglas. Por ejemplo, cuando yo les dije, miren, en una conexión en estrella, el voltaje de línea es raíz de 3 veces más grande que el voltaje de fase, y se adelanta 30 grados si está en secuencia positiva, y se atrasa 30 grados si la secuencia es negativa. Entonces nosotros sabemos que los voltajes de línea son raíz de 13 más grandes que los voltajes de fase. Pero esa regla no se aplica en todos los casos.
Ese es el tema. Entonces, ¿cuánto debería yo aplicar esa regla? Es cuando se requiere tener concepto metido en el cuerpo, entender el problema y para qué condición es válida esa regla. Y el caso más emblemático, el caso de las conexiones en delta. Nosotros hicimos el análisis de la conexión en delta y llegamos a la conclusión que la corriente de línea es raíz de 3 veces más grande que la corriente que circula por la fase de la delta y se atrasa 30 grados en secuencia positiva. Entonces, ¿qué es lo que gano con eso? Que si a mí me dan una conexión en delta y yo puedo calcular la corriente de fase, entonces la corriente de línea simplemente la multiplico por raíz de 3 y la atraso 30 grados y no hago más cálculo. No tengo que estar haciendo la diferencia, ¿no es cierto?, de la corriente AB menos la corriente CA. Entonces, por supuesto, me ahorro todos los cálculos trifásicos, basta que analice una fase y ya tengo el problema resuelto. O sea, con un cálculo tengo toda la información. En el caso de los estrellas nos puede pasar lo mismo. Entonces, alguien pensó, miren, si la carga está equilibrada, está balanceada, la impedancia de la carga son todas iguales en la estrella, y sabemos que, y si siempre estamos suponiendo, ¿verdad?, que las fuentes de voltaje son equilibradas. O sea, si un día le dan un problema con la fuente de voltaje desequilibrada, no tienen nada que hacer, tienen que hacer el problema en forma trifásica. Pero si las fuentes son equilibradas y la carga es balanceada, entonces podemos aprovechar esa condición para hacer una simplificación. Y la simplificación nace del hecho que la corriente por el neutro es cero. Y este es el caso que está acá. Nosotros tenemos este circuito. Entonces, ¿en qué consiste el equivalente monofásico? Primera condición, el sistema tiene que ser equilibrado y balanceado. Eso es fundamental, ¿ya?, para poder aplicar la regla que les voy a explicar. Entonces, si ustedes tienen un sistema equilibrado en fuente y balanceado en impedancia, entonces nosotros podemos hacer un corte. Nosotros podemos cortar la red. Entonces lo que hacemos simplemente nos quedamos con la fase A y nos olvidamos que existe la fase B y la fase C. Ya, hacemos un cut, ¿verdad? Agarramos esta y la extraemos la red, ¡pum!, y nos olvidamos de B y de C. Eso significa el equivalente monofásico. Entonces, una vez que tengo el equivalente monofásico, hago los cálculos. En este caso, ustedes pueden ver que la corriente se calcula simplemente dividiendo el voltaje por esta impedancia, que la impedancia quedó en paralelo con la fuente, así que no tiene más opciones. Así que la corriente sería SUA partido por ZA, que en este caso serían 22 partido por 10, nos da 220, ¿no es cierto?, partido por 10 nos va a dar 22 amperes con menos 45 grados, que es el ángulo de la impedancia. Bueno, ¿y qué hago con la fase B? Nosotros sabemos que si estamos en secuencia positiva, la fase B se tiene que atrasar 30 grados, o sea, 120 grados. Y la fase C, 240. Entonces inventamos unos operadores para hacer más fácil el problema. A uno le vamos a llamar A, que va a ser igual a 1, ángulo 120 positivo. Y al otro le vamos a llamar A cuadrado, que va a ser igual a 1 menos 120. No se olviden que estos operadores operan sobre la base de la potencia, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que decir E elevado a J 120. Entonces, si yo pongo E elevado a J 120 por E elevado a J 120, la base se mantiene y se suman los exponentes. Me va a quedar E elevado a J 240. Pero nosotros sabemos que decir menos 240 es lo mismo que más 120, o a la inversa, ¿ya? Y en este caso nos quedaría entonces E elevado a J 120 más por E elevado a J 120, se mantienen las bases, serían L elevado a J 240. Entonces sería E elevado a J a más 240, o es lo mismo que decir E elevado a menos J 120. Y por eso que nace que A cuadrado
es menos 120, porque es básicamente el producto de esto por sí mismo. ¿Ya? Bueno, entonces nosotros podemos decir I sub V es la corriente por A cuadrado. ¿Por qué? Porque la corriente en V se atrasa 120 grados. Entonces, al operar la corriente por A cuadrado, me va a quedar que va a ser menos 165. Y I sub C va a ser la corriente A por A. En este caso, el operador sería 22 menos 45 por... Aquí hay un error, parece, sí, hay un error. Más 120, ¿verdad? Porque la A vale más 120, me queda 22,75. Si ustedes se dan cuenta, y ahora si sumamos esas tres corrientes me da cero, que en el fondo es el resultado de este problema. Y también el resultado de este problema. Entonces, si ustedes se dan cuenta que con el método del equivalente monofásico, nosotros podemos reducir los circuitos a un circuito monofásico. Y trabajar con un circuito monofásico es mucho más simple que trabajar con un circuito trifásico. ¿Cuál es la única restricción? Es que los circuitos tienen que ser equilibrados y balanceados. Si no, no lo pueden aplicar. Seguro que los que no van a venir a clase van a salir resolviendo la prueba al revés. Algunos les digo, apliquen circuito equivalente monofásico para resolver este problema y lo hacen trifásico y se los considero malo. Porque yo le estoy midiendo si saben hacer la transformación a equivalente monofásico y aplicar esa herramienta. No le estoy pidiendo evaluar la solución del problema. Estoy evaluando una metodología. Entonces, por eso que tengan cuidado. No, esta cuestión no se tratan como a ustedes se les ocurre hacer los problemas, sino como le están diciendo que lo hagan. O lo hacen trifásico o lo hacen con equivalente monofásico. Y como yo sé que no todos logran internalizar esta concepción, tengo que colocarlo malo. Ahora, ¿por qué razón? Porque el 95% de nuestra pega la vamos a hacer en equivalente monofásico en nuestra vida profesional. Rara vez nosotros vamos a resolver un problema en forma trifásica. Rara vez. Y si lo vamos a hacer, va a ser muy chiquito o lo va a hacer un computador. Pero la mayoría de los modelos matemáticos que se utilizan para analizar las redes eléctricas descansan sobre la base de este principio. Así que toda nuestra pega se va a hacer en monofásico. Pero tenemos que saber el concepto y cómo pasar a trifásico si es que me están pidiendo la información en forma de componente, en forma trifásica, que nosotros le llamamos en componentes de fase. Más adelante ustedes van a ver la teoría de las componentes simétricas en sistema de potencia o sistema de energía, y van a ver ahí ese nuevo concepto. ¿Ya? Por ahora hablamos de componentes de fase, el problema está en componentes de fase o en forma trifásica, o en forma monofásica. Y eso es todo lo que significa equivalente monofásico. No tiene más complicación. Ya, miren, voy a hacer un break para fijar un poquito el concepto, ¿ya? Porque... Ya, entonces vamos a inventar un problema, ¿ya? Vamos a inventar un problema. Para que ustedes vean que este tema lo podríamos manejar técnicamente. Entonces voy a suponer que tengo un sistema trifásico que alimenta dos cargas en estrella. Una carga y una impedancia. ¿Ya? Entonces por aquí vamos a tener... Mira, aquí estoy poniendo acá. Voy a habilitar el lápiz. Ya, entonces supongamos que tenemos un sistema trifásico
Este tiene una línea, una impedancia de línea. Ya no va a ser tan fácil como el anterior. Y después tenemos la carga trifásica. Ya, aquí está la fase A, la B y la C. Aquí está la fase A grande, C grande y B grande. Esto va a ser Z, ZL, esta va a ser ZA, ZC y ZB. Esta va a ser E sub A, E sub B, E sub C. Entonces a mí me piden, pensemos algo bien simple, me piden calcular las corrientes de línea, la corriente de la fase A, la corriente de la fase C y la corriente de la fase B, y además me piden calcular el voltaje con respecto a la referencia. Y no le vamos a poner conductor de retorno para complicarlo el problema. Me dan ese problema. Entonces, probablemente lo que ustedes van a hacer, y si alguno de ustedes quiere hacerlo ahora, hágalo y aplique malla, así tal como está el problema resuelto. Pero nosotros lo que vamos a hacer ahora es aplicar el equivalente monofásico para demostrar que si una persona lo hace por malla y con calculadora en este momento, yo le podría apostar un 7, que yo lo puedo hacer más rápido sin calculadora. ¿Ya? Bueno, como la carga es equilibrada, ¿no es cierto? Voy a suponer que ZA igual a ZB igual a ZC, y E sub A y sub B y sub C son secuencia positiva y equilibrado y la carga está balanceada, entonces digo, puedo aplicar equivalente monofásico. Entonces el equivalente monofásico sería poner una fuente acá, que puede ser E sub A, la impedancia y la impedancia de la fase A. Da lo mismo ponerla de la B o la de la C, porque son iguales. Pero para mantener cierta coherencia, entonces la corriente que hay acá, que le vamos a llamar I nomás, no le vamos a llamar I sub A, estaría dada por I es igual al voltaje partido por la suma de la impedancia. ¿Ya? Y el voltaje en la impedancia de la fase A, aquí vamos a poner el punto O, debería ser de su A O, va a ser ZA por la corriente que aparezca. Y está resuelto el problema. Pensemos que I sub A, no sé, I sub A sea 220 ángulo cero, va a ser lo más fácil. El ZA sea, ¿qué cuánto le podemos poner al ZA? 10 más J10, y el ZL le vamos a poner 1 más J. Entonces la corriente I sería 220 ángulo 0 partido por 11 más J 11, ¿verdad? Esto sería 220 ángulo 0 por 11 raíz de 2 ángulo 45. Es decir, la corriente va a ser 220 partido por 11, ¿cuánto será? 22, el 0 queda, el 22 serían 2 por 11, 2. Serían 20. 20, sí.
partido por raíz de 2 con menos 45 amperes. Y el voltaje A0 sería ZA, que sería raíz de 2 por 10, ángulo 45 por 20, partido por raíz de 2, ángulo menos 45, se me da la raíz de 2, y nos queda 200, ángulo 0 volt. ¿Ya? Y finalmente, yo tendría que decir que I sub A va a ser igual a I, que es igual a 20 partido por raíz de 2, ángulo menos 45. El I sub B, que es igual a I por A cuadrado, significa 20 raíz de 2 por menos 165. Y el I sub C va a ser I por A igual a 20 raíz de 2 con ángulo 120 menos 45. 120 serían 75. 875. Ahí tendríamos las corrientes. El voltaje entre A y O sería el que calculamos. El VAO, que es 200, ángulo 0. El voltaje VO va a ser el VAO a cuadrado, significa 200, menos 120, y el VCO va a ser el VAO por A, 200 más 120. O sea, en el fondo nos demoramos más en escribir que en calcular. Y es un problema que ya tiene impedancia. Alguien más podría decir, a ver, compliquémonos en la vida, a ver, calculen la impedancia, la caída de tensión en la impedancia. ¿Cuánta tensión se nos quedó? Entendemos que nos quedaron 20 volts, porque aquí a la carga llegaron 200 y partimos con 220. Pero igual, formalmente, podríamos decir que el voltaje de ZL, decir que podría ser ZL por la corriente I, ¿verdad? Y ZL, ¿no es cierto?, serían raíz de 2, ángulo 45, por la corriente, que son 20, partido por raíz de 2, ángulo menos 45, entonces nos queda 20, ángulo 0 volt. Y por supuesto, este es el de la fase A, podemos calcular el BZL de la fase B como el BZL de la fase A por A cuadrado, y el B de la Z de la ZL C como el BZLA por A. Tenemos el voltaje incluso que cayó en la impedancia. Tenemos el voltaje en la carga, tenemos la caída de voltaje en la línea, tenemos la corriente en la carga, ya no le podemos sacar más provecho, lo que nos queda es calcular las potencias, pero no hemos visto esa potencia. ¿Se dan cuenta que hemos podido hacer el problema a mano? Por supuesto que aquí está como bien manipulado porque se nos fueron calculando la raíz de 2 y no tuve que usar la calculadora, pero eso es porque yo sé que cuando tenemos la parte real y reactiva es igual, factorizamos, me queda 1 y la raíz de 1, 1 más J1 es raíz de 2 ángulo 45. Eso ya lo hemos hecho varias veces. Entonces, esa es la ventaja de
del método monofásico. Si ustedes no hubiesen hecho el método monofásico, tendrían que haber planteado un sistema de ecuación de 2×2, resolver el sistema de ecuación de 2×2 con una calculadora potente o con MATLAB, haber obtenido I1 y 2, haber encontrado que I1, no sé, les correspondía a que I sub A igual a I sub 1, que I sub B tendría que haber sido menos I sub 1 y que I sub C tendría que haber sido I sub 2 menos I sub A, ¿verdad? Si que hubiesen hecho una malla así, a este le hubiesen llamado I sub 1 y otra malla así, y le hubiesen llamado I sub 2. Y recién empezar a hacer todos estos cálculos. Entonces se ahorra mucho. Ahora, ¿para qué vamos a hablar si le agregamos una fuente en estrella en paralelo? ¿Ya? Sería todavía más complicado. Por ejemplo, les puedo dejar como problema propuesto algo así. Para que lo anoten ahí para el fin de semana y no se aburran. Un problema como este, si bien ya así como digno de una prueba para estudiantes de ingeniería eléctrica del plan nuevo. De esos problemas que duelen. Un problema con caída. Ponemos una carga en estrella, tal como ahora. Y le ponemos otra conexión en estrella por acá. Y como van a tener tiempo el fin de semana, le ponemos otra impedancia aquí en el camino. Como tienen todo el fin de semana para hacer el problema, se la ponemos difícil al tiro. Este ZL1, ZL2, Z1, por así decirlo, todos iguales. Y este le vamos a poner Z2. Este va a ser L sub A, L sub B y L sub C. Este problema por malla sería malla acá, malla acá, malla acá, malla acá. 4 mallas, sistema de 4×4. Deberían hacerlo por los dos métodos y por el equivalente monofásico. El equivalente monofásico de este sería así: una fuente ZL1, Z1, ZL2, Z2. Dos mallas, sistema de 2×2, y se calcula todo, ¿verdad? Malla acá, y 1, y 2. Y después acá, ¿no es cierto? En este punto sería entre el, no sé, pues este sería o 1, o 2, este sería el punto o 1, este sería el punto A, no sé, por ejemplo, que este corresponde a la grande, 1, este sería el punto A1, y este sería el punto A2. Y este sería el punto O2. A ver, hay algo que no les he dicho, sí, que ustedes tampoco preguntaron. ¿Cómo es que puedo hacer un retorno
si no hay conductor. ¿Ya? ¿Por qué en este problema puse este conductor acá abajo? Uní U2 con U1 y lo uní con el punto N. Son tres puntos distintos físicamente hablando, pero los uní, como si aquí hubiese habido un conductor. Estos tres nudos. No tenemos conductor de retorno entre O2 a O1 a N, porque no se olviden que el corte es la fase A, ZL1, la fase Z1, y volvemos acá, y después sigo con esta, y volvemos acá. Y no habiendo conductor, yo agregué un conductor. A ver si hay alguno que se le ocurra por qué podemos hacer eso y sigue estando bueno. O sea, llegar y sacar debajo la manga un conductor y la cosa funciona. A ver si alguien se atreve a hacer algún comentario. A ver, Eddie Morales. Una pregunta así al Eddie. ¿Está despierto el Eddie o no? ¿Está durmiendo? ¿O te fuiste a tomar el desayuno y dejaste el computador prendido? Ayala, a ver, Omar Ayala. Ayala también ya, lo voy a declarar que no asistieron a una clase todos los que no contesten. El Regido, a ver, Richard Regido. Hola, profe. Yo creo que es porque, por lo que usted dijo, como la corriente de línea se van devolviendo ahí por las cargas de los trifásicos, ¿Mm? podría imaginarse un conductor también ahí que une ese circuito, el Ya, circuito equivalente que usted hizo. tú dices, yo me imagino que hay un conductor, pero ¿cuál es la base teórica para que eso para que eso sea correcto y no estar equivocado? ¿Cuál es el sustento teórico que uno diría por qué puedo hacer eso y que el problema esté bueno? Porque si yo me equivoco en hacer eso, te estaría viendo el próximo semestre en el curso de nuevo. ¿Te acordáis? Si tomáis un criterio equivocado y te echáis injusto una prueba y te falta un puntito para probar. Profe, yo creo que es por la polaridad que hay en esos puntos, que hay igual en todos los puntos. Yo Y lo la dije, tensión, lo dije al principio, y tiene que ver con la corriente que retorna por ese conductor. Cuando estábamos hablando acá, porque lo importante es que ustedes vayan haciendo el análisis, ¿ya? ¿Cuál es la razón teórica de por qué este conductor, que esté o que no esté, no juega un rol en el proceso de la solución? Está bien que agreguen ese conductor como que si existiera, para la razón, hay que tener una razón de fuerza como para defender esa idea, porque en realidad en la vida profesional a usted le va a pasar eso, ustedes van a decir, esto, pero alguien les puede preguntar por qué. Entonces, y no se lo va a preguntar otro ingeniero eléctrico, porque otro ingeniero eléctrico sabría que está correcto, pero se lo va a preguntar el gerente, no sé, o el superintendente de planta, que le dé una explicación por qué lo que usted está diciendo es correcto. Puede ser porque ese conductor que estaba hacia el neutro está conectado a tierra. Pudiera no pudiera no existir la conexión a tierra, e igual funcionaría el concepto. O sea, no depende si existe esta conexión a tierra. Eso es lo que te quiero decir. Puede que sirva, ¿ya? Pero te digo, si tú sacas la conexión a tierra, igual te va a funcionar. Entonces, hay otra razón más que permite acreditar que en realidad agregar ese conductor no me cambia los resultados finales. Y está en esta lámina la explicación. Están los valores del resultado.
Concéntrense en el conductor neutro y mire las variables del conductor neutro. Échenle nuevo, si no se va a quemar nada. Aprovechen que estamos en una clase. A ver, le vamos a preguntar a Colque. Álvaro Colque. También dejó prendido el computador el Colque. ¿Cómo los voy pillando? A ver, Ryan Aguirre. Y a ver, chat. Alguien escribió en el chat, Ollanader, dice, ¿tiene que la corriente de cero, profe? No entiendo, Enrique, a ver, la pregunta está como mal hecha. ¿Qué es lo que quieres decir? Porque dice, ¿tiene que la corriente de cero, profe? Ya, efectivamente tiene que ver con eso. A ver si alguien me da, ya sabemos que yo agregue ese conductor y que no pase nada tiene que ver que la corriente es cero. O sea, Ollanader está preguntando eso y yo le digo sí, es correcto. ¿Podría alguien darme ahora entonces una explicación un poquito más completa que eso? Que al hacer cero, si uno agrega ese conductor, no influiría en las ecuaciones ni nada. Claro, como hay corriente la corriente que circula por el neutro es cero, entonces que exista el conductor o que no esté da lo mismo, ¿verdad? El problema ya lo acabamos de mostrar, pues lo hicimos sin conductor y nos dio el mismo resultado. Entonces, como sabemos que poner el conductor es más fácil. En esos dos puntos la misma también, ¿no? Quiere decir. Es cero, la caída potencial es cero. Si no hay corriente, claro, si no hay corriente, no hay diferencia potencial entre el punto N y el punto O. Entonces, por estos dos problemas, es como para fijar conceptos, ¿verdad? Ustedes pueden decir, de los poleras fromes que hace el profe, en realidad estos problemas para lo único que sirven es para fijar conceptos, es decir, uno hace los dos problemas y se da cuenta que el resultado es lo mismo, por lo tanto dice que exista el conductor o que no exista da lo mismo, pero desde el punto de vista de análisis no es lo mismo, porque este problema se resuelve por una división, y este problema se resuelve con un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, hay harta diferencia entre los dos, entre la forma de resolver. Pues entonces, es obvio que si yo tengo un sistema que tiene neutro, es más fácil resolverlo que un sistema que no tiene neutro. Pero se da la particularidad que cuando la carga es balanceada, nosotros sabemos que la corriente por el neutro es cero. Así que aunque la red no tenga conductor de neutro, yo puedo, como dijo alguien por ahí, puedo imaginar que existe ese conductor y hago que la solución sea mucho más simple. Ese es el tema, ¿ya? Y esa es la propiedad que hemos aprovechado y que aquí yo la usé, pero no se la había comentado, por eso se las comento, porque si no hacen eso, no podrían hacer equivalente monofásico. Sin ese supuesto no se podría hacer, porque no habría por dónde, no habría retorno. Estarían obligados a modelar el sistema como sistema trifásico. Ahora, si las cargas son desbalanceadas, entonces va a haber corriente por el neutro. Y en ese caso no se puede hacer equivalente monofásico. ¿Ya? Que les quede claro, equivalente monofásico es solamente si las cargas y la impedancia de las líneas son balanceadas, es decir, son iguales en las tres fases, el ZL, el Z1 y el Z2, y el ZL2. ¿Ya? Es la única vez que podemos aplicar el concepto equivalente monofásico. Bien, volvamos entonces ahora y nos vamos a ir metiendo cada vez más en temas con más hondura. Vamos a ver ahora el teorema de Rosen. ¿Ya? El teorema de Rosen es un teorema genérico que nos permite hacer
transformaciones entre una conexión estrella de múltiples ramas en una conexión equivalente poligonal. Hasta ahora nosotros sabemos hacer reducciones de resistencia. Sabemos que si dos resistencias están en serie, las podemos reducir a una sumándolas. Y si dos resistencias están en paralelo, las podemos reducir a una a través de la fórmula, ¿no es cierto? Multiplicándolas y dividiéndolas por la suma, ¿ya? Y si fueran más de 3 resistencias en serie y más de 2 resistencias en paralelo, la regla, existe la regla, ¿no es cierto? En el caso de n resistencia en serie, lo que hay que hacer es sumar las n resistencias. Y si hay n resistencia en paralelo, bueno, hay varios métodos. Por ejemplo, es que tomamos 2, las reducimos, y después esa reducida se reduce con la siguiente, y así vamos haciendo una especie de escalonamiento hacia adelante, reduciendo 2 resistencias a la vez hasta que terminemos con todo el grupo. Sin embargo, también hay una fórmula general para un conjunto de resistencia en paralelo, que es 1 dividido por la suma de 1 partido por las resistencias. Y eso le va a dar el resultado final en una vuelta, ¿ya? Fíjense que esa, para que ustedes vean lo que significa el estrés. Yo estudié en un colegio industrial y me acuerdo que una vez llegaron unos sets de enseñanza ahí al colegio, donde se hacían experimentos con campos magnéticos, resistencia. Yo estaba como en segundo medio, parece. Y el profe dijo, miren, aquí hay 2 resistencias, las vamos a conectar en paralelo. Vean qué resultado sale. Y se fue el profe. Y ahí quedamos nosotros midiendo resistencia en paralelo. Y después dijo, y quiero que me digan cuál es la fórmula para poder sacar 2 resistencias en paralelo. Bueno, le voy a decir, yo estuve la mañana sentado pensando cómo hacerlo. Y hasta que en algún momento se me ocurrió una fórmula para reducir 2 resistencias en paralelo. Y de ese día yo jamás he olvidado ese día. Ese día yo todavía me acuerdo sentado ahí en el instituto, mirando los componentes y pensando. El profe no me dijo cuál era la fórmula, la deduje yo solo, no sé cómo. Yo no me acuerdo cómo se me ocurrió, pero después de 3 horas sentado ahí en la mañana, se me ocurrió la fórmula. Entonces, el aprendizaje es significativo cuando ustedes se someten a un estrés y tratan de deducir ustedes mismos el por qué ocurren las cosas. Entonces, ustedes mismos pueden ir construyendo. Por supuesto que hoy día a esta altura del partido hay tanta información, tanto conocimiento, que uno lo va tomando y lo usa. Ya, a veces ni siquiera lo demuestra. Entonces yo creo que es pega de ustedes cerciorarse de que todas las fórmulas están bien, tienen un sentido, porque es la única forma que van a tener un aprendizaje más significativo, dado que ustedes demostraron realmente que esa fórmula es correcta, y después la pueden usar. O en algunos casos deduzcan ustedes mismos algunas nuevas formas de resolver los problemas, pero la motivación tiene que estar en ustedes. Nadie los puede motivar. Ustedes son los únicos que son arquitectos de su propio destino, y su capacidad de intuición y curiosidad por entender y comprender los fenómenos de la naturaleza, nadie se los puede inyectar a ustedes. Los tienen que ustedes simplemente buscar por una motivación natural. Yo no sé por qué están acá, no sé por qué están sentados estudiando ingeniería eléctrica. Yo me imagino que podrán haber sido como, en el caso mío, un tipo que estaba ahí sentado un día y vio que esta cuestión era interesante y desafiante y siguió ese camino. A veces algunos lo hacen por plata, otros simplemente por la motivación de aprender y entender cómo funcionan las cosas y la naturaleza de este mundo. Pero tienen que buscar su elemento motivador, ¿ya? Y en carreras como esta, que son tan abstractas, que requieren mucho esfuerzo intelectual, porque todo lo hacemos a través de análisis, se requiere realmente tener una alta motivación por entender y comprender, para poder mantenerse, digamos, entusiasmado con todo este tipo de cosas. Bueno, a mí me gusta yo podría pasar la transformación estrella-delta, o delta-estrella, así como tirándole la fórmula y chao. Pero encuentro entretenido los desafíos, y esta cuestión del teorema de Rosen me gusta
porque es una fórmula genérica que funciona desde 2 resistencias hasta infinitas resistencias. Y en más de una oportunidad a uno le va a tocar saber qué es lo que pasa si la configuración no es simplemente de 3 ramas, sino que pueden haber más ramas. Bueno, hay un apunte que está ahí en el material donde está la demostración. Nosotros la vamos a explicar simplemente, no nos vamos a detallar mucho, porque ustedes tienen el material como para sentarse el fin de semana y hacer ustedes mismos la demostración. Hagan ustedes la demostración. Ya, es muy entretenida, pero tienen que ustedes experimentarlo. Entonces se trata de que si yo tengo esta configuración, una estrella que tiene, a ver, vamos a ponerle el puntero. Aquí tenemos un neutro, punto común, y de la resistencia 1 hasta la resistencia n, o sea, tenemos n ramas, y esta configuración se conecta con una caja negra. Está inyectando las corrientes de cada una de las ramas aquí, entonces en el fondo hay n conductores más 1, inyectando a la red. Perdón, hay n conductores, no n más 1, n, uno por cada rama. Alternativamente, otra configuración que siempre existe en la naturaleza es esta, la que se llama la equivalente poligonal, en que cada nudo está conectado con el resto de los nudos del circuito. ¿Ya? Ustedes pueden ver que el 1 se conecta con el 2, con el 3, con el I, con el J, con el K y con el N. Todos contra todos. ¿Ya? Como dicen aquí, cada uno mata a su toro. Todos contra todos. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es cómo se puede transformar esta conexión en esta conexión. Entonces, la ecuación que hace esa transformación es un poquito larga y está en los apuntes. Y no se los voy a explicar yo acá. Ustedes lo van a tener que estudiar. Yo en alguna prueba podría venir un día y decirle, demuéstreme el teorema de Rosen. ¿Ya? Entonces siéntense ustedes y traten de entenderlo porque se aplica el método de nudo. ¿Ya? El método de nudo se aplica para resolverlo, así que vale la pena gastarse una horita ahí sentado tratando de entender la demostración. Después de hacer el ajetreo matemático, uno llega a la conclusión que la impedancia del polígono, de cualquier elemento de las ramas del polígono, tiene que tener esta estructura. Se tiene que multiplicar la rama J por la rama K, dividido por la suma de todas las admitancias del circuito. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, conocer cuál es la admitancia que hay entre 1 y 2, tendría que decir la admitancia 1 con respecto al neutro, más la admitancia 2 con respecto al neutro, perdón, por la admitancia 2 con respecto al neutro, es decir, aquí la que va a ir acá va a ser esta admitancia, 1 partido por Z1, multiplicado por 1 partido por Z2, dividido por 1 partido por Z1 más 1 partido por Z2 hasta 1 partido por Zn. Eso fue lo que se dedujo a través de el teorema, que es lo que está acá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si queremos transformar una estrella de 2 patas en un equivalente poligonal que va a tener 2 nudos, hay que entender de que la estrella, este circuito tiene n nudos, n más 1 nudo, porque está la referencia, y se transforma en un circuito que solamente tiene n nudos. O sea, hay un nudo menos en este circuito. Se pierde el punto de referencia. Al hacer esto y aplicar esta fórmula, nos diría que esta es la fórmula que tenemos que aplicar. Y1 por Y2 partido por Y1 más Y2. Y si ustedes desarrollan esto es 1 sobre Z1, 1 sobre Z2, este es 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2. Lo que hay abajo, ¿no es cierto?, mínimo común múltiplo, Z1 por Z2 más Z1. Y se van a ir el 1 partido por el Z1, el 1 partido por Z1, Z2, el Z1 más Z2 partido por 1, Z1, Z2, se van los productos, y este se convierte, pasa para arriba, y queda que Z sería la suma. Algo que nosotros ya sabemos. O sea, el teorema de Rosen es capaz incluso de
sea, replicar la fórmula de la reducción de dos elementos en serie. O sea, para uno es natural, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo dos ramas en serie con un punto común, las puedo reducir a una única impedancia. ¿Ya? Hay una cosa que hay que tener en cuenta. Las transformaciones no son bidireccionales, no son biyectivas. ¿Ya? En este caso, yo puedo transformar una estrella a un polígono equivalente y hay una única solución, sumar la impedancia. Pero si yo tengo una impedancia y la quiero descomponer en una estrella de dos piernas, hay infinitas soluciones. Porque dado que el problema yo desconozco, ¿no es cierto?, una tercera variable, entonces tomar un valor y descomponerlo en dos, existen infinitas soluciones. Por lo tanto, esta transformación no es biyectiva para el caso en que n es igual a 2. Porque en una dirección tengo una solución y en la transformación inversa tengo infinitas soluciones. Entonces, eso es lo único que hay que tener en cuenta. Porque estas transformaciones no, en general, no son biyectivas. ¿Ya? Ahora, hay un único caso en que la transformación es biyectiva y curiosamente es el caso de la estrella de tres patas o de tres piernas. ¿Ya? No sé si curiosamente o milagrosamente, o cómo decirlo, que justo la única transformación que tiene transformación inversa biyectiva sea la trifásica y que todo el planeta esté funcionando con sistemas trifásicos, a uno le parece como que esta cuestión fuera así como una lotería, ¿no? No sé si esta transformación no fuera biyectiva, no sé cómo nos arreglaríamos un poco algunos problemas que tenemos. ¿Ya? Quizás serían insolubles. O todos resueltos por método iterativo. Bueno, aplicando la regla, acá, por ejemplo, si yo quiero Z1, 2, sería Y1 por Y2 partido por la suma de las tres admitancias. Y al convertir a impedancia nos queda esto. Entonces, por ejemplo, el Z1, 2 sería Z1 por Z2, Z2 por Z3 y Z3 por Z1, dividido por Z3. Esa sería la impedancia que uno pondría acá. Entonces hay como unas reglas mnemotécnicas. Por ejemplo, uno dice, si yo quiero saber este valor, sería este por este, más este por este, más este por este, y dividido por el opuesto. Por Z3. Si quiero, por ejemplo, el 1, 3, sería este por este, más este por este, más este por este, dividido por el opuesto, que sería Z2. Y queda ahora el 2, 3, sería este por este, más este por este, más este por este, dividido por el opuesto, que sería Z1. Entonces así uno como que puede generar una regla mnemotécnica de cómo acordarse para transformar una conexión estrella delta. Este por este, más este por este, más este por este, dividido por el opuesto. A la inversa, ¿cómo se transforma una conexión en delta en estrella? Esta sería la fórmula. ¿Ya? Si yo quiero el término, por ejemplo, el 1, sería el 1, 2, este por este, dividido por la suma. El Z2, este por este, dividido por la suma. El Z3, este por este, dividido por la suma. Eso por si se le olvida la fórmula, ¿ya? Tienen una forma así como tratando de acordarse. Por de repente están en terreno. Conviene practicar esto porque a veces uno está en terreno y no anda con la calculadora ni con un manual a mano y de repente a veces tiene que hacer este análisis por cualquier razón que le corresponda, que le ocurra. Conviene también saberse algunas fórmulas de memoria. A ver, y eso solamente lo hacen practicando una vez que han hecho tantos problemas y ejercicios, al final uno las fórmulas se las empieza a grabar. Ahora, ¿qué pasa cuando todas las impedancias son iguales? Por ejemplo, si de la transformación estrella a la transformación delta, sería esta por esta, esta por esta, esta por esta, sería z cuadrado, z cuadrado, z cuadrado, serían 3z cuadrado partido por z, me quedaría 3z.
Entonces la impedancia en delta sería Z partido por 3. Perdón, 3Z. 3Z, claro, 3Z cuadrado partido por Z, me queda 3Z. Entonces la conexión en delta, la impedancia en delta sería 3 veces la impedancia en estrella, y si estamos en una delta y queremos ir a una estrella, sería la impedancia en delta dividido por 3. Entonces así podemos aprovechar esta propiedad cuando estamos con conexiones en paralelo, perdón, en balanceada, impedancias balanceadas. La transformación delta estrella es bien simple. Si es delta estrella será Z, la Z de la delta la dividimos por 3, y si estamos en una estrella, tomamos la Z de la estrella y la multiplicamos por 3 y obtendríamos la Z de la delta. Bien, la pregunta es, ¿para qué vemos estas cuestiones? ¿Por what? Why? ¿Ah? Why we need to learn about this material? Entonces, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hasta ahora nosotros aprendimos a hacer un análisis de circuitos trifásicos en estrella. Incluso en estrella conectamos varias conexiones en estrella en paralelo, y aunque le pusiéramos impedancia a la línea, igual nos sacamos el pillo rápido, ¿verdad? Alguien dijo, tiremos un conductor en el neutro, imaginemos un conductor por el neutro retorno y estamos listos. Fácil. Pero, ¿qué pasa si tenemos en el camino una conexión en delta? Entonces ahí se nos complica porque así como está la delta, no podemos hacer una transformación a un equivalente monofásico. Entonces la conexión en estrella nos impide aplicar el método del equivalente monofásico y nos echa a perder el negocio. La conexión en delta es el agua fiesta. Estamos lo mejor ahí en la fiesta celebrando Pascua y Año Nuevo, y llega alguien y nos echa a perder la fiesta. Y se acabó la fiesta y todos para la casa amargados porque no pudimos seguir disfrutando la vida. Bueno, eso mismo pasa con la conexión en delta. Estamos ahí todos tranquilitos, métanme las 1000 conexiones en estrella en paralelo y 1000 impedancias de línea, y simplemente un circuito más y una mallita más y listo. Bueno, entonces, para ver cómo vamos a sacar el pillo, vamos a resolver el problema que tenemos acá. Es una fuente trifásica en estrella con una carga conectada en delta, que ya sabemos la solución, porque fue el primer problema que resolvimos en este segundo apunte de trifásico. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a transformar la conexión en delta a una conexión estrella equivalente. ¿Ya? Primer paso, transformar la conexión en delta a una estrella equivalente. Y después que hayamos transformado la conexión a una estrella equivalente, le vamos a agregar el neutro. ¿Ya? Esa es la técnica. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque es balanceada, nada más. Si la delta es una conexión de impedancia desbalanceada, olvídense de este método, por favor. Porque yo siempre los veo confundidos ahí. Que aplican el método cuando no corresponde y no lo aplican cuando corresponde. Nosotros también tenemos que medir la eficiencia. Yo le digo a un estudiante, resuélveme este problema, y no le digo nada cómo hacerlo. Si el sistema es con impedancia balanceada, él estaría como obligado a hacerlo por el equivalente monofásico, si no se lo va a considerar malo. Porque si no le digo nada, así como cuando no le digo nada con la secuencia, yo le estoy diciendo, si no le digo qué secuencia hay, usted suponga inmediatamente que es positiva, y no se complique. Ahora, si la quiere hacer negativa, hágalo negativa, pero tiene que decir, voy a suponer que la secuencia es negativa. Claro, hay muchos que les gusta, ¿no es cierto?, como dice el decano, rascarse la oreja izquierda con la mano derecha, ¿no es cierto? Cada uno se puede complicar la vida como quiere, pero
La ingeniería nos obliga a nosotros a ser eficientes, a usar los recursos al máximo, minimizando costos y eficiencia y tiempo. Así que como el tiempo es escaso, vale muy caro, nosotros nunca vamos a desperdiciar el tiempo por deporte, a no ser que estemos recreando. Entonces, y eso es lo que pasa en las pruebas. Yo le digo, les paso un problema y ya, el problema va con cierta malicia porque no les digo nada. Ahí está el problema, resuélvanlo. Y empiezan algunos a hacerlo por método trifásico, están 3 horas haciendo el método trifásico cuando lo podrían haber hecho en 15 minutos con el monofásico. Malo el problema. Cuando más uno le valorará el esfuerzo, pero se pierden un 7. De un 7 se quedan con un 3, con un 4, ya sin día dando de buen genio le pondré el 4 por el esfuerzo. Pero no es un 7. Si la idea es que sacaran un 7, no un 4. Y es simplemente porque no estudiaron bien el método de equivalente monofásico. Bien, entonces ahí primero transformamos la delta en una estrella y después le agregamos el neutro para posteriormente cortar. ¿Verdad? Ustedes van a ver que en este problema cortamos acá, ¿verdad? Entonces nos queda esta fuente en paralelo con la impedancia en estrella. Entonces, en este problema, ¿cuáles son los datos? Me dicen que el voltaje de línea, mira, aquí me lo dan con, ahí me lo dieron con malicia, así se fueron al chancho, porque me dijeron, mire, el voltaje de línea son raíz de 3 veces 220 con ángulo 0. Está de cajón que el profe anda con el maldito. ¿Ah? Me puso un ángulo, me fijó el ángulo él. Si él no me hubiese fijado el ángulo, yo lo hago mi pinta y lo hago más fácil, pero como me fijó el ángulo, me tiró al tiro el cuchillo a la maleta. Y me da el valor de la impedancia. Entonces, cuando voy a hacer la solución del problema, tengo que tener cuidado, porque aquí la tensión está trazada a 30 grados con respecto a la referencia. ¿Por qué? Porque el voltaje de línea está en 0, y nosotros sabemos que cuando el voltaje de línea está en 0, el voltaje de fase tiene que estar atrasado 30 grados. Si el voltaje de fase está en 0, el voltaje de línea va a estar 30 grados adelantado, por esa regla que ya sabemos. Entonces, esto sería este. Este sería el valor de la fuente, y la impedancia, como fue un producto de una transformación de delta estrella, hay que dividirla por 3. Ahí está, los 1045 lo dividimos por 3 y el voltaje son menos 30. Y ahora calculamos la corriente, que esa simplemente es la corriente SUA partido por la impedancia en estrella. Sería entonces los 220 menos 30 dividido por 10 partido por 3. Bueno, el 3 pasa para arriba multiplicando, serían 660 dividido por 10, serían 66. El 45 pasa arriba negativo, serían menos 75. La corriente son 66 con menos 75 grados, amperes. El voltaje en la carga, ¿verdad? Fíjense ustedes que cuando transforman a estrella hay que tener cuidado, hay un cambio topológico, ese quizás es la parte más difícil de todo el cuento. Y yo digo donde hay un 99,9, igual que la ley del cobre, ¿ah? Un 99.99% de probabilidad que ustedes se van a equivocar. Solamente los super special van a poder hacer este problema sin equivocarse en esta parte. Pero yo digo que el 99.9% se equivoca. Y es porque no hacen ejercicio, ¿no? Sí. Tampoco tienen que ser Albert Einstein para poder resolver una prueba trifásica, pero son descuidados para estudiar. Estudian la última noche, última hora, como si la ingeniería fuera algo barato y fácil que uno lo puede aprender en un rato y después salir a hacer su pega. La ingeniería es una cosa seria, una cosa que requiere disciplina, que requiere trabajo duro, que requiere concentración, que requiere motivación, que requiere obsesión incluso. Eso es ingeniería. Si quieren ser un ingeniero clase mundial, el que va a ser el superintendente de planta o el gerente de la planta, tienen que ser el mejor. Y el mejor simplemente significa disciplina. Hay un dicho que me gusta mucho a mí, de Albert Einstein, que dice, tarde o temprano, la disciplina le gana a la inteligencia. Así que, si no salieron dotados por la naturaleza con miles de millones de neuronas por milímetro cuadrado, como Albert Einstein, como John Nash,
como Alan Turing, etcétera, y salieron normal igual que todos nosotros. Entonces el camino que les queda simplemente es la disciplina. Y tarde o temprano lo que van a hacer va a ser tan notable como lo que hicieron los grandes genios. Pero tienen que ser absolutamente disciplinados, ordenados, rigurosos, serios, para hacer su pega. Así que nadie se puede quejar aquí que tiene menos facultades que otras. El que tenga menos habilidades tendrá que esforzarse más, no, pues se acabó el problema. Si al final, si uno quiere algo y realmente está apasionado por conseguirlo, se esfuerza más, pues. Pasa lo mismo en el deporte, ¿verdad? El que practica más, se dedica más, se cuida más, usa mejores técnicas, va a conseguir mejores resultados, mejor rendimiento. Bien, volviendo al ejercicio entonces, el voltaje VA0, que hay que tener cuidado, porque esta es la parte difícil. Uno dice, voy a calcular el voltaje en la impedancia. La pregunta es que uno tiene que saber qué está calculando. Y ahí es donde yo les digo, hay que tener cuidado, porque esta impedancia no existe. Lo que existe en la vida real es una impedancia de una delta. Y esta impedancia corresponde a una estrella, que tiene un punto central que no existe en el mundo real. Por lo tanto, aquí vamos a calcular un voltaje ficticio. ¿Ya? Entonces calculo V sub A0, multiplicando la impedancia por la corriente, y me da 220 ángulo menos 30. Bien. La corriente I sub A es raíz de 13, raíz de 3 veces la corriente AB con menos 30 grados. Eso es lo que sabemos. Y aquí es donde empiezan ya los trucos que hacen que ustedes se equivoquen, porque requieren experiencia, dedicación y concentración. La corriente I sub AB es esta corriente, la corriente que va por la delta. Y la corriente de línea es la que va por acá. Y esta cosa se transformó en una delta, en una estrella equivalente que no existe. No la podemos observar, no podemos verlo. Lo que hay acá es una caja negra dentro de los puntos ABC. Y ahora nosotros estamos tratando de volvernos desde la caja negra. Esto es igual cuando en las películas, ¿verdad? Tú te metes a un hoyo negro, pasas para el otro lado del universo y allá todas las reglas son distintas. Y después te quieres devolver, tienes que hacer la transformación inversa para hacer las relaciones. Aquí pasa lo mismo, nos metimos en una transformación, estamos en un mundo hipotético y hay que devolverse ahora. Y devolverse es lo difícil, porque hay que conocer las reglas del juego, si no, para ir a dar a otro universo, más perdidos que antes, mejor quedarse ahí mismo, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que la regla del juego acá, que aprendimos alguna vez, es que la corriente de línea es raíz de 3 veces más grande que la corriente de fase, y se atrasa 30 grados. ¿Ya? Entonces, puedo despejar la corriente de fase acá. Si despejo la corriente de fase, el raíz de 3 pasa dividiendo, y el ángulo tiene que pasar sumando. Entonces yo puedo calcular la corriente AB, acá en el equivalente monofásico, pero tengo que hacer esa transformación. Entonces la pregunta que uno se hace, bueno, entonces, ¿qué corriente calculó el equivalente monofásico? Cuando dijimos que estos 66 amperes menos 75 grados, ¿a qué corresponden en la vida real? Esos 66 amperes son la corriente que circula por la fuente, da la vuelta por la impedancia y se devuelve. Y eso, en el mundo real, corresponde a la corriente que va por acá. Porque es la corriente que está pasando por la fuente. Entonces nosotros sabemos que en realidad lo que tenemos es esto. Lo que no tenemos es esto. Entonces, dado que yo conozco aquí, con el equivalente monofásico de una transformación de delta a estrella, lo que nosotros vamos a calcular son las variables de línea. Y lo que necesitamos calcular son las variables de las fases. Entonces ahí hacemos el truco de despejar la corriente de fase. En este caso van a ser estos 66 menos 75. Los vamos a dividir por raíz de 3 y le vamos a sumar 30 grados. Por lo tanto, la corriente que circula por la delta son 38.105 amperes con menos 45 grados. Esa es la parte difícil del problema y que mata a todo el mundo. Porque realmente hay que tener la cabeza fría para no mandarse el condoro ahí, ni con el ángulo,
La mayoría logra llegar al raíz de 3. Yo le digo que con un 75%, la mayoría logra entender esto y divide por raíz de 3. Pero en el ángulo, yo te digo que, no sé, el 99.9 se va a equivocar. Y hay que sentarse, mirar hasta que uno, y practicar varias veces hasta que ya internalice. Ojalá que ustedes no sean del 99.9 y este semestre pasemos del 99.99, no sé, a un 70%, ya me voy a sentir más contento. Bueno, calculamos esta corriente. Ahora me falta calcular este voltaje, porque el equivalente monofásico tampoco me va a dar el voltaje de línea, me va a dar el voltaje de fase. Este que está acá, entre A y 0. Entonces lo que hacemos, tenemos varios caminos. Un camino es tomar esta corriente y multiplicarla por la impedancia en delta, o los 10 ángulo 45. Si hiciéramos eso, el voltaje nos daría 381.105 con 0 grados. Ese sería el voltaje, AB. Y la otra es tomar el voltaje AB, multiplicarlo por raíz de 3 y sumarle 30 grados. Así que hay dos formas de resolver el problema. Tomar el voltaje de fase y transformarlo a voltaje de línea, multiplicando por raíz de 3 y sumando 30 grados. No se olvide que estamos en secuencia positiva, y ahí me da los 381,05 ángulo 0. Y la otra es multiplicar la corriente de fase AB, esta que calculamos. En el fondo lo que haríamos es multiplicar esta corriente por esto. Como ya la tengo, puedo multiplicar por estos 38,105 por 10 con ángulo 45 y me dan los 380,105 volt. Y después que tienen A y su AB, B sub AB, rotación a menos 120 grados, y lo mismo con la corriente I sub A, rotación multiplicando por A cuadrado y por A, sacamos la fase B y C. Y lo mismo los voltajes BC, CA. Se dan cuenta que si bien equivalente monofásico es reducir los cálculos a la mínima expresión, volver al mundo de los trifásicos requiere un trabajo joyería, ¿ah? Porque hay más de una forma de hacerlo. Son tan detallistas estos problemas, son tan delicados en la fórmula, en el concepto, en una prueba de 1 hora y media o 2, que si más encima se pegaron la trasnochada, estudiando última hora, calentando la materia, cero posibilidad de éxito, cero posibilidad de éxito. Son problemas para pensarlos tranquilos. Los problemas trifásicos son problemas para pensar tranquilos, ¿ya? Bueno, hasta aquí llegamos porque se acabó la hora. Entonces, la materia del día. Y ahí hay un problema propuesto, ¿ya? Para que empiecen a calentar motores. ¿Cuánto nos queda? Bueno, terminamos la materia. Lo que nos quedan son solamente problemas propuestos de tarea. Así que por lo menos, finish con la materia de los trifásicos balanceados. Nos queda toda la teoría de sistemas trifásicos desbalanceados y después toda la teoría de potencia trifásica. Así que nos queda todavía dos materias muy difíciles. Así que manténganse alerta. Nada de relajarse mucho. Bueno, en teoría nos tenemos que ver mañana, ¿verdad? Así que todavía no nos estamos despidiendo para Navidad. Jóvenes, ¿estamos listos entonces? Bueno, profe, gracias. Mañana hay Sí, clase profe. normal, ¿o no? Sí, mañana hay clase normal. Chao, Bueno, profe, profe. gracias. Chau. Ya que estén bien. Chao, profe. Chau, profe.